el hombre que afirmó haber creado una máquina del tiempo y fue silenciado. Desde que surgió el concepto, el viaje en el tiempo ha cautivado la imaginación humana por mucho tiempo, donde el irrealismo, la motivación y hasta la afinación han tenido lugar, al punto que científicos han estado estudiando la posibilidad de crear una máquina del tiempo. Cabe considerar que el viaje en el tiempo o viaje de transferencia temporal es un concepto de desplazamiento hacia adelante o atrás en diferentes puntos del tiempo, lo cual podría ser posible con una máquina especializada física y cuánticamente diseñada. Al respecto, varios científicos lo creen posible, indicando que los agujeros de gusano podrían ser la clave para ello, desde el punto de vista matemático, aunque su existencia en el espacio sigue siendo una hipótesis. En tal sentido, los agujeros de gusano, que corresponden a hipotéticos túneles donde se conectan dos puntos del espacio-tiempo, que permite viajar entre ellos de forma instantánea. Al respecto, se ha considerado que estos pueden existir en el interior de los agujeros negros o en el espacio cuántico. Aún así, su existencia no ha sido demostrada y se desconoce cómo acceder a ellos, o si serían estables y transitables. Sin embargo, ha surgido la teoría en el año 2016, después de nuevas investigaciones, que el agujero de gusano no es un túnel, sino que tiene forma de anillo, y es que la posibilidad de construir una máquina del tiempo no es solo una cuestión de imaginación, sino también de física, y esto lo sabía Mike Markham, un inventor aficionado que intentó construir una máquina del tiempo en el garage de su hogar a principios del año 1995, en Missouri, Estados Unidos. Este hombre comenzó a crear un dispositivo llamado Jacob's Ladder, o también llamada escalera de Jacob. Para su diseño utilizó un láser de disco compacto modificado para reducir la resistencia del aire entre dos polos, lo que produciría un arco energético continuo. Tras su primera prueba, decide lanzar un tornillo a través del vórtice. Acto seguido, el mismo desapareció y un segundo después reapareció a unos metros de distancia. Pero tras varias pruebas, el láser se incendió y en este punto pudo darse cuenta que necesitaba más potencia para que funcionara. Aparentemente, Markham intentó construir una máquina del tiempo porque quería obtener los números ganadores de la lotería del futuro. En ese momento solo tenía 21 años y era estudiante de la carrera de electricidad, un hecho que demostraba el nivel de su inteligencia. Tras el accidente, decide retomar la construcción de la máquina y esta vez se aseguró de utilizar transformadores de más de 300 libras, los cuales había tomado ilícitamente de una estación eléctrica. Pero mientras probaba su experimento, provocó un apagón masivo en varias cuadras de su zona residencial, por lo cual Mike fue privado de su libertad como correctivo a todo el daño que había causado y los actos indebidos que había cometido. No obstante, Mike mantiene firme su convicción y decide continuar con la creación. Durante la segunda y última aparición de Markham, en una propaganda de Bell en 1996, indicó que le faltaban 30 días para completar su máquina del tiempo de manera legal. Desde ese momento no se ha sabido nada de Mike Markham, lo que ha desencadenado numerosas versiones de su desaparición y de su destino. Al respecto, muchos consideran que Mike finalmente pudo haber construido su máquina y se encuentre perdido en alguna parte del tiempo o espacio, y otros dudan de que aún se encuentre con vida, pero hasta ahora no se tiene conocimiento exacto sobre su paradero. Por otro lado, tenemos el sorprendente caso de John Titor, un supuesto militar viajero del tiempo del año 2036, cuyo objetivo era recuperar una computadora IBM de 1975 que contenía un componente importante para el futuro de Titor, además de revelar una terrorífica advertencia sobre una guerra nuclear. A pesar de que se sospechaba del origen real de Titor, los detalles que iba describiendo resultaban fascinante e interesante, pues indicó que su máquina del tiempo había sido desarrollada por el gobierno de Estados Unidos y que necesitaba de dicha computadora para obtener un código de programación obsoleto, con el fin de depurar programas antiguos. De la misma forma, indicó que su máquina del tiempo consistía en componentes como microsingularidades dentro de dos contenedores magnéticos, un sistema de inyección de electrones y sensores de gravedad. Cabe resaltar que una de las predicciones realizadas por John en realidad se cumplió, pues en Estados Unidos se desencadenó una guerra civil para el año 2004. No obstante, para lo que en el 2036 parecía imposible, en la actualidad ameritaba mucho más que imaginación y se requería de mucha matemática y física, por ende de muchos años de investigación. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo no es absoluto, sino que depende de la velocidad y la gravedad. Esto significa que el tiempo transcurre de forma diferente para dos observadores que se mueven a velocidades distintas o que están sometidos a campos gravitatorios diferentes. Por ejemplo, un astronauta que viaja a una velocidad cercana a la de la luz envejecería menos que una persona que se quede en la Tierra. Este fenómeno se conoce como dilatación temporal y ha sido comprobada experimentalmente.
Otras de las posibles explicaciones que hacen posible un viaje en el tiempo son los saltos cuánticos, los cuales consisten en cambios repentinos e inexplicables de una realidad a otra, sin que haya una causa aparente. Se basan en el principio de incertidumbre de la mecánica cuántica, según el cual las partículas subatómicas pueden estar en varios estados al mismo tiempo, hasta que se observan y se colapsan en uno solo. Gracias por ver nuestro video. Nos vemos en el próximo.